Caminando en paz. ¿Cómo resolver los conflictos? Un estudio escrito por Cortland Sander, narrado por José Sáez. Lección 1. El conflicto es como una colina resbaladiza. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Meta: ayudar a los estudiantes a entender qué es un conflicto y cómo pueden responder a él. Objetivos: con la gracia de Dios, los alumnos aprenderán: 1. ¿Qué es un conflicto? 2. ¿Cuáles son las respuestas a un conflicto que llamamos la colina resbaladiza? Y 3. Que Dios está con ello, aún en medio de un conflicto. Introducción. ¿Qué es un conflicto? Es un choque entre elementos o ideas que están en oposición, o entre personas que piensan o actúan diferente el uno del otro. Es una diferencia de opinión o propósito que frustra el deseo de alguien. Sinónimos. Sinónimo de conflicto tenemos pelea, discusión, desacuerdo. Emociones que uno puede sentir por un conflicto: estar enojado, herido, frustrado, solo y culpable. ¿Con quién puedes tener un conflicto? Con los padres, hermanos, familiares, amigos, maestro, policía, etc. Roberto y Jaime, la bicicleta destrozada. Roberto no podía esperar más para mostrarle a Jaime su nueva bicicleta. Estaba tan orgulloso. Había trabajado y ahorrado durante 2 años para poder comprarla. Cuando Roberto vio que Jaime, su mejor amigo, se acercaba, subió a la bicicleta y fue a encontrarlo. Jaime casi no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. ¡Vaya! ¡Qué bicicleta más bonita! Por eso no quisiste gastar nada de tu dinero. Roberto respondió: ya que tengo una bicicleta como la tuya, podemos ir donde queramos. Empecemos yendo al colegio. Dejé mi chaleco en el salón de clase. Cuando llegaron al colegio, dejaron sus bicicletas cerca del estacionamiento de autos. Roberto entró en el edificio para buscar su chaleco, pensando que Jaime iba a cuidar las bicicletas. Mientras Jaime esperaba, escuchó a algunos muchachos jugando al fútbol y dio la vuelta de la esquina del edificio para ver el juego. En pocos minutos, escuchó a Roberto gritar. Regresó rápidamente para encontrar a Roberto donde había dejado las bicicletas. La bicicleta estaba completamente destrozada. ¿Qué pasó?, gritó Roberto. ¿Qué pasó con mi bicicleta nueva? No sé, respondió Jaime, atónito. La dejé solamente por 1 minuto. Alguien la destruyó. Eso es lo que pasó y es tu culpa. Debías haber estado aquí cuidándola. ¿Yo? No es mi culpa. No hice nada y no es justo culparme. Bueno, todo lo que sé es que dejé mi bicicleta contigo y está completamente destrozada. Quiero una nueva bicicleta y debes empezar a pensar cómo vas a conseguir el dinero para comprármela. Y Roberto se fue dejando a Jaime confundido y enojado.
Roberto y Jaime están aprendiendo que un conflicto es como una colina resbaladiza. Si no tienes cuidado, van a deslizarse hacia la zona peligrosa, que es huyendo del conflicto o atacándose uno al otro. Solo si se mantiene firme sobre la colina resbaladiza, van a poder resolver el conflicto y preservar su amistad. Respuestas al conflicto. 1. Fingiendo la paz. La respuesta de escape. Las respuestas de escape se usan para huir del conflicto, en vez de resolverlo. Las respuestas de escape se pueden llamar fingir la paz, porque intentamos fingir que hay paz entre nosotros y la otra persona cuando en verdad no la hay. Estas respuestas sirven para alargar o empeorar el conflicto. Las respuestas de escape se usan para fingir la paz. Esto es cuando intentamos ocultar nuestro sentimiento a la otra persona, pero en realidad tenemos un conflicto entre nosotros. Negar. Negar es fingir que no existe un conflicto o no dar los pasos para resolver el conflicto. Culpar. Culpar es intentar de escapar de las consecuencias que nuestros malos hechos dejaron. Esto es buscar a otro responsable para que nosotros podamos aparentar no haber hecho nada malo. Cubrimos lo que hicimos o mentimos acerca de nuestra contribución al conflicto. Esta respuesta nunca es una manera responsable para manejar un conflicto, ni sirve para resolver problemas. Huir. Huir es escapar de la persona con quien estamos peleando. Es recomendable solamente cuando hay un peligro físico. En otros casos, esta respuesta solamente prolonga el problema. 2. Rompiendo la paz. Las respuestas de ataque. Las respuestas de ataque se usan para aplicar presión a otra persona, conseguir lo que queremos. Las respuestas de ataque se pueden llamar rompiendo la paz, porque rompemos las relaciones entre nosotros y otros, usando ataques verbales o físicos, el uno contra el otro. Estas respuestas generalmente dañan mucho las relaciones. Humillar. Humillar es rebajar a la otra persona. Cuando estamos en un conflicto, atacamos a otras personas con palabras crueles y ásperas. Esta respuesta generalmente fomenta el enojo en la otra persona y siempre es una respuesta equivocada al conflicto. Chismear. Chismear es hablar tras sus espaldas con el propósito de dañar su reputación para que otros nos apoyen en el conflicto. El chisme es dañino y siempre es una respuesta equivocada al conflicto. Calumniar es acusar falsamente con el propósito de dañar. Chismear es compartir información con quien no tiene nada que ver con el problema ni con la solución. Pelear. Pelear es atacar físicamente usando la fuerza contra una persona para ganar. Es casi siempre una respuesta equivocada. Esta respuesta está bien solo si tienes que proteger tu integridad o la de otra persona. Defensa personal. 3. Haciendo la paz. Las respuestas de resolución.
Las respuestas de resolución se usan para encontrar soluciones constructivas al conflicto. A las respuestas de resolución las llamamos haciendo la paz, porque intentamos traer la paz de nuevo a la relación, confesando y confrontando con respeto. Estas respuestas usualmente ayudan a mantener relaciones estables. Pasar por alto. Pasar por alto quiere decir que decidimos perdonar una acción contra nosotros y olvidar el conflicto. Suena como negar el problema, pero el perdón es la clave. La persona que pasa por alto las ofensas seguirá con una relación creciente y sana con la persona que le ofendió. No se preocupará por las cosas pequeñas. Si no podemos pasar por alto una ofensa, hay que usar algunas de las otras respuestas para resolver el conflicto. Citas bíblicas en este punto tenemos Proverbios 12:16, 17:14 y 19:11. Colosenses 3:13 y 1 de Pedro 4:8. Conversar. Podemos resolver un conflicto hablando con la otra persona. Como se dice, hablando se entiende la gente. Esto puede incluir confesar nuestra propia culpa y enfrentar la culpa de la otra persona en una manera bondadosa. Esta respuesta se usa cuando no se puede pasar por alto lo que hizo la otra persona y el problema está dañando la relación. Cita bíblica para este punto, Proverbio 28:13, Mateo 5:23 al 24, 18:15, Gálatas 6 del 1 al 3. Buscar ayuda. Muchas veces, cuando estamos en un conflicto difícil, es sabio pedir ayuda de otra persona para decidir cómo manejar el asunto y para que no empeore, por lo menos de nuestra parte. Proverbio 15:1, Efesios 4:29. Cuando no podemos resolver el conflicto entre nosotros dos, es recomendable pedir la ayuda de otra persona para reunirse con los dos y ayudarnos a hablar juntos para resolver el problema. Esto se llama mediación. Un mediador puede dar sugerencia, pero no puede imponer la solución. Mateo 18:16. Si no se puede resolver un conflicto conversando o por mediación, entonces los dos podemos contar su lado de la historia a otra persona quien toma una decisión. Esto se llama arbitración o arbitraje. El árbitro puede ser un padre, un profesor, un pastor u otra persona confiable. 1 Corintios 6 del 1 al 8. ¿Puede salir algo bueno en un conflicto? Muchas personas piensan que no hay nada bueno en un conflicto. Es por eso que es común intentar huir o atacar desde el primer inicio de él. En realidad, el conflicto da una oportunidad para hacer lo correcto y glorificar a Dios, con una respuesta que concuerda con la Biblia. Hay que recordar que Dios está con y en el creyente en medio de un conflicto y que este es una oportunidad para hacer algo bueno. Por medio de un conflicto podemos agradar a Dios, crecer para ser más como Cristo y servir a otras personas, tanto a los involucrados en el conflicto como a los que están observando la manera en que manejamos el conflicto. A veces Dios nos rescata de un posible conflicto, pero en otras ocasiones Él lo permite para enseñarnos más acerca de cómo amarle y confiar en Él.
En el libro de Daniel, capítulo 1, del 1 al 21, él escogió glorificar a Dios mostrando respeto a los oficiales del rey. En vez de rehusarse a obedecer la orden de comer la dieta real, recibió permiso de ser probado por 10 días comiendo vegetales y agua. Al final de los 10 días, Daniel y sus compañeros estaban más sanos que los hombres que comieron la comida del rey. Él hubiera podido desafiar al rey rehusándose a cooperar con los oficiales, o hubiera podido obedecer al rey y desobedecer a Dios. Cualquiera de esas dos opciones hubieran causado problemas a Daniel y a los israelitas. En cambio, escogió glorificar a Dios y se apoyó en la sabiduría divina para encontrar la manera de tener una dieta saludable. Él sabía lo que Dios quería, y Dios le ayudó de tal manera que pudiera obedecer al rey. El Señor estaba con Daniel y sus amigos. A causa de la sabiduría y fidelidad, Daniel vivió por muchos años con el favor de los reyes de Babilonia. Cuando el rey Darío tomó el reino, su intención fue dar a Daniel un lugar de honor. Los oficiales no quisieron estar bajo la autoridad de Daniel y le pusieron una trampa. Persuadieron al rey para firmar una ley que mandaba que todos oraran solamente al rey, y si no, que fueran lanzados a los leones. En vez de obedecer esta ley, Daniel escogió ser fiel a Dios. Él sabía que la ley divina estaba por encima de las leyes humanas y obedeció al Señor como era su costumbre. Como consecuencia fue lanzado al foso de los leones, pero Dios lo protegió. Al día siguiente, el rey Darío lo encontró con vida. Dios estaba con Daniel y éste lo glorificó. Nuestro Señor es un Dios personal que nos ama. Él siempre está con nosotros. A veces nos rescata de un posible conflicto, como hizo con Daniel en la primera historia. En otras ocasiones permite que pasemos por en medio del conflicto para enseñarnos a amarle más y confiar en Él.